Dicen que el desierto de Sonora no guarda secretos, solo los entierra bajo el sol hasta que se convierten en polvo y olvido. Pero a veces, un alma solitaria es la llave que puede desenterrarlos todos. Esta es la historia de cómo la desesperación de un guerrero y el conocimiento prohibido de una mujer se entrelazaron en un pacto de sangre, espinas y esperanza. Saludos, almas errantes. Soy Sebastián, el guardián de las memorias de la frontera. Antes de desenterrar este relato, te invito a unirte a nuestro círculo suscribiéndote al canal, y te pido que me cuentes en los comentarios desde qué rincón de esta vasta tierra nos escuchas. Que esta historia te encuentre bien y te abrace el corazón. Nuestra historia no comienza en la libertad del hierro, sino en la opresión de una jaula de hierro forjado, plantada en el centro de la plaza del presidio de fronteras. El sol de la tarde era un martillo de latón que golpeaba sin piedad el adobe de los muros y la tierra reseca, levantando un vaho que olía a polvo antiguo, a sudor de caballo y al miedo rancio de los hombres. Dentro de la jaula, sentada sobre sus talones, con una quietud que era en sí misma un acto de desafío, se encontraba el ara. No era una giganta ni una bestia deforme. Su apariencia era la de tantas otras hijas de esa tierra fronteriza, con la piel tostada por el sol y el largo cabello negro enmarañado con pequeños trozos de salvia y hojas secas, como si el desierto se negara a abandonarla. Sus manos, manchadas por el jugo de raíces y bayas, descansaban sobre sus rodillas, unas manos que sabían leer la fiebre en la piel de un niño y encontrar vida en la tierra más estéril. Pero para los ojos de la gente que se congregaba a una distancia prudente, esas no eran las manos de una curandera, eran las garras de una bruja. Frente a la jaula, de pie como una estatua de rectitud y dolor, estaba el capitán Morales. Era un hombre enjuto, afilado, cuya casaca militar parecía demasiado grande para un cuerpo consumido desde dentro por un fanatismo afilado como el vidrio roto. No miraba a la multitud. Sus ojos negros y febriles estaban fijos en la mujer. En su mano enguantada sostenía una pequeña muñeca de trapo, sucia y con un ojo de botón colgando. «Mírenla», gritó su voz, no con la fuerza de un líder, sino con el filo quebrado de un hombre roto. La llaman curandera. Se esconde tras nombres de plantas y rezos antiguos, pero yo les digo que susurra con el diablo. Esta mujer trajo la fiebre del espíritu a nuestros hogares con sus brebajes paganos. Esta mujer puso la sombra de la muerte sobre mi hija, levantó la muñeca de trapo, y un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El dolor del capitán era tan desnudo, tan violento, que se convirtió en el dolor de todos. Se negó a que el cirujano la sangrara, le dio a mi pequeña una infusión de raíces amargas, y su alma abandonó este mundo al amanecer. Es una asesina, una hechicera. Los insultos comenzaron a llover sobre el ara, primero como susurros, luego como gritos. Bruja, diabla, maldita. Ella no levantó la vista. Su tormento no era por sus palabras, que eran el eco de las mismas acusaciones que la habían perseguido toda su vida. Su tormento era un pozo más profundo, una soledad tan vasta como el desierto que la rodeaba. Recordaba las manos de su abuela, enseñándole el lenguaje de las hojas, la diferencia entre el veneno y la cura, el respeto que se le debía a la tierra. La gente teme lo que no entiende. Mi niña, le había dicho la anciana, y no hay nada que entiendan menos que el poder que la tierra le regala a una mujer. En ese momento ocurrió. Una niña pequeña, de no más de 5 años, se soltó de la mano de su madre y se acercó a la jaula. Con la inocencia que aún no ha aprendido a odiar, en su mano regordeta sostenía una diminuta flor amarilla del desierto, una de esas flores valientes que brotan entre las rocas. Con los ojos llenos de una pura curiosidad, extendió la mano a través de los barrotes y le ofreció la flor a el ara. Por un instante, el tiempo se detuvo. El ara levantó la vista, y sus ojos oscuros se encontraron con los de la niña. Antes de que pudiera reaccionar, el capitán Morales soltó un grito ahogado, se abalanzó y arrancó a la niña de allí, como si la estuviera salvando de una serpiente de cascabel. «Aléjate de ella», le siseó a la madre aterrorizada.
La pequeña flor cayó al polvo. La multitud murmuró, viendo en ese gesto una prueba más de la corrupción de la prisionera, pero el ara, ignorando las miradas y las voces, se movió con una lentitud deliberada, extendió su mano manchada de hierbas, recogió la delicada flor del suelo polvoriento y la acunó en la palma de su mano. Luego, cerró los dedos sobre ella con una ternura infinita y bajó la cabeza, refugiándose en ese pequeño acto de belleza, un mundo silencioso, donde el odio de los hombres no podía alcanzarla. El capitán Morales la observó y su rostro se contrajo en una máscara de repulsión. Mañana al alba, anunció a la plaza, será trasladada a Arizpe para ser juzgada por la Santa Inquisición. Que Dios se apiade de su alma, porque yo no tendré piedad de su cuerpo. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Elara sola, con el murmullo de la multitud, el peso del sol y una pequeña flor aplastada latiendo en el hueco de su mano a 200 kilómetros al norte, donde la espina dorsal de las montañas Dragón se alzaba como un titán dormido contra el cielo de un azul violento. La misma fiebre que atormentaba al capitán Morales proyectaba una sombra muy distinta. Aquí no tenía el nombre del Espíritu Santo. Los Chiricahua la llamaban Tuish Bi, la fiebre de la serpiente fantasma, una enfermedad que se deslizaba invisible en los campamentos, robando el aliento de los más pequeños, dejando sus cuerpos ardiendo por dentro mientras sus espíritus se enfriaban. Y en ningún lugar la sombra de esa serpiente era más oscura que en el Wickiup de Cael. Él estaba sentado en el suelo de tierra apisonada, con la espalda apoyada contra un poste de sauce, observando a su hermana menor, Nita, de apenas 8 años, yacía sobre una piel de bisonte, su pequeño pecho subiendo y bajando en una lucha superficial y entrecortada. El sudor perlaba su frente, pegando mechones de su cabello negro a la piel febril, y sus ojos, normalmente 2 pozos de obsidiana llenos de travesura, estaban ahora vidriosos y perdidos en las visiones delirantes de la enfermedad. Cael no era un hombre dado a la quietud. Sus manos, callosas y marcadas por el arco y el cuchillo, estaban hechas para la acción, para rastrear un ciervo, para tender una emboscada, para defender a su gente, pero en esa pequeña y humeante morada sus habilidades no servían de nada. Era un guerrero atrapado, un cazador acorralado por un enemigo que no podía ver ni golpear. Se inclinó y mojó un paño en un cuenco de agua fresca, escurriéndolo antes de pasarlo suavemente por la frente de Nita. Ella gimió, un sonido frágil, como el de un pájaro herido, y susurró un nombre que no era el de él. Era el nombre de su madre, muerta. Hacía 2 inviernos por la misma fiebre. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Cael. La impotencia era un veneno más amargo que cualquier raíz del desierto. Se sentía un paria en su propio hogar, marginado no por un crimen, sino por su desesperación. La entrada de la tienda se abrió, bloqueando la luz del sol. Era el chamán, Chatu, un hombre anciano, cuyo rostro era un mapa de arrugas y sabiduría antigua. Entró sin decir palabra, sus ojos pasando por encima de Cael como si fuera parte del mobiliario, y centrándose en la niña, colocó una pequeña bolsa de medicinas a su lado y comenzó a encender un manojo de hierbas sagradas, cuyo humo acre llenó el Wickiup. Los espíritus están disgustados, dijo Chato finalmente, su voz un susurro grave como el de las piedras rodando. Tu falta de fe debilita las ceremonias. Tu duda invita a la serpiente fantasma a quedarse. Cael apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Mi duda, respondió, su voz baja y tensa. He visto morir a 3 niños esta luna, Chato. He cantado las canciones y dejado ofrendas. La fiebre se ríe de nuestras ceremonias. El chamán lo miró y en sus ojos no había compasión, solo el reproche de un guardián de la tradición. El poder de un ritual reside en la fe colectiva. Un solo corazón incrédulo puede romper el círculo. Has pasado demasiado tiempo entre los nacayes, los mexicanos. Has empezado a pensar como ellos. Buscas curas en la tierra cuando deberías buscarlas en el cielo. Chato comenzó a cantar, un cántico monótono y antiguo que se suponía debía ahuyentar a los malos espíritus. Pero para Cael sonaba como el zumbido de la muerte. Salió del Wickiup, incapaz de soportarlo un segundo más. El aire fresco de la montaña le golpeó la cara, pero no pudo despejar el humo de su mente. Observó su aldea, un lugar de belleza y fuerza, ahora paralizado por el miedo. Las mujeres susurraban
en grupos. Los hombres afilaban sus armas sin ningún enemigo al que apuntar. La fiebre era una guerra silenciosa que los estaba desangrando desde dentro. Fue entonces cuando lo escuchó. Dos exploradores que acababan de regresar del sur hablaban en voz baja con uno de los ancianos. Kael se acercó. Oculto por la sombra de un roble, hablaban de los soldados en fronteras, de su crueldad y de la extraña obsesión de su capitán, y luego uno de los exploradores dijo la palabra que cambiaría el destino de Kael. Tienen una Izantihi, una bruja, en una jaula. Dicen que su toque puede marchitar una cosecha o curar una plaga. El capitán la culpa por la misma fiebre que tenemos aquí. Dice que conoce el secreto de la raíz de sombra. La raíz de sombra, Kael casi se ahogó con su propio aliento. Era una leyenda, un cuento de abuelas. Una raíz que crecía solo en lugares que la tierra misma decidía ocultar y que se decía que podía atar un espíritu errante a su cuerpo. Los chamanes decían que era un conocimiento perdido, demasiado peligroso para los hombres. Bruja, la palabra le supo a ceniza en la boca. Su gente odiaba y temía la brujería más que a los soldados. Pero mientras el cántico de Chato se filtraba desde el wiki, sonando cada vez más débil e inútil, Kael miró hacia el sur, hacia las vastas y hostiles llanuras que lo separaban de fronteras. La fe no estaba sanando a su hermana. Las ceremonias no estaban deteniendo la muerte. Quizás, solo quizás, la cura no vendría de un espíritu en el cielo, sino de una bruja en una jaula, y por esa posibilidad, Kael estaba dispuesto a convertirse en todo lo que su gente despreciaba, un renegado. Blasfemo, un hombre que haría un pacto con la misma oscuridad para salvar la única luz que le quedaba en el mundo. El amanecer del día siguiente pintó de un rosa sangriento los riscos de las montañas Dragón, pero Kael ya no estaba allí para verlo. Se movía hacia el sur, un fantasma de cuero y músculo, deslizándose a través de la maleza del desierto chihuahuense. No viajaba como un explorador, sino como un depredador. La desesperación le había quemado por dentro, dejando tras de sí una fría y afilada ceniza de propósito. Cada rastro que seguía, cada huella de bota militar que encontraba en la arena, alimentaba el fuego helado de su furia. No era la ira caliente de un guerrero defendiendo su hogar. Era la rabia fría de un hombre al que se le había negado cualquier otra opción, un hombre que se rebelaba contra los dioses y los hombres por igual. Durante 2 días rastreó a la partida militar, manteniéndose a favor del viento, estudiando sus rutinas, contando sus hombres, midiendo su complacencia. Eran 6 soldados, incluido un sargento corpulento, escoltando una sola carreta techada tirada por 2 mulas cansadas. Se movían con la arrogancia de quienes se creen dueños de la tierra que pisan, sin prestar atención a las sombras que danzaban entre los ocotillos y los saguaros. Kael eligió el lugar con el instinto de un cazador, un arroyo seco, un antiguo río que ahora era solo una cicatriz de arena y rocas blancas flanqueada por escarpadas paredes de tierra a ambos lados. Era un cuello de botella, una trampa natural. Pasó las horas previas a su llegada preparándola, no con la complejidad de una partida de guerra, sino con la eficiencia brutal de un solo hombre. Aflojó rocas en el borde del barranco, colocó ramas secas y quebradizas en puntos estratégicos para crear sonido y confusión. No planeaba una batalla, sino una ejecución. Cuando escuchó el traqueteo de la carreta acercándose, Kael ya estaba en posición, acostado boca abajo en el borde del barranco, su cuerpo cubierto de polvo, volviéndose uno con la tierra rojiza. Susurró una palabra al viento, no una oración, sino un nombre: Nita. Era el único permiso que necesitaba. La carreta entró en el lecho del arroyo con un crujido de ruedas sobre la grava. El calor era opresivo y los soldados se habían aflojado los cuellos de sus uniformes. El sargento ladró una orden para que se detuvieran a dar de beber a las mulas. Fue entonces cuando Kael actuó. La primera flecha salió de su arco sin un sonido perceptible, cruzando los 20 metros de aire caliente para hundirse en la garganta del soldado más alejado. El hombre se llevó las manos al cuello
con una expresión de sorpresa, sin emitir más que un gorgoteo ahogado antes de desplomarse. Antes de que los demás pudieran procesar lo que había sucedido, la segunda flecha ya estaba en el aire, impactando en el pecho de otro soldado que se volvía hacia el ruido. El caos estalló. «Emboscada», gritó el sargento, desenfundando su pistola. Con torpeza, Kael empujó una de las grandes rocas que había preparado. No estaba destinada a golpear a nadie, sino a asustar a las mulas. La roca se estrelló contra el suelo cerca de los animales, que se encabritaron de pánico, relinchando y rompiendo los arneses de la carreta, que se inclinó peligrosamente hacia un lado. En la confusión, Kael se deslizó por el terraplén, rápido y silencioso como un puma. Sacó su cuchillo y su tomahawk. Un soldado levantó su rifle, pero era demasiado lento. El tomahawk de Kael describió un arco silbante y se clavó en el cráneo del hombre. Mientras tanto, Kael ya estaba sobre el siguiente, esquivando una estocada de bayoneta y hundiendo su cuchillo bajo las costillas del soldado. La furia lo movía, pero sus acciones eran precisas, económicas, desprovistas de cualquier emoción salvo la eficiencia. Cada movimiento era el resultado de una vida de aprendizaje, de saber exactamente dónde golpear para que un hombre caiga y no se levante más. El sargento logró disparar su pistola. La bala levantó polvo a centímetros del pie de Kael. Antes de que pudiera recargar, Kael se lanzó hacia él. El sargento era un hombre grande, fuerte por la cerveza y la carne, pero Kael era fuerte por el viento y la roca. El choque fue brutal. Rodaron por la arena. El sargento intentó aplastarlo con su peso, pero Kael fue más rápido, usando el propio impulso del hombre en su contra. Un golpe seco con el mango de su cuchillo en la sien del sargento fue suficiente para aturdirlo. En menos de un minuto, el silencio volvió a caer sobre el arroyo seco. Un silencio ahora espeso y pesado, roto solo por el zumbido de las moscas y el gemido de una de las mulas heridas. Kael se levantó, su pecho subiendo y bajando mientras el torrente de adrenalina comenzaba a disminuir. No sintió triunfo, solo un vacío helado. Miró los cuerpos de los hombres que acababa de matar, sus uniformes azules manchados de un rojo oscuro que la arena sedienta ya estaba absorbiendo. Eran obstáculos, no más. Obstáculos que se interponían entre él y la vida de su hermana. Caminó hacia la carreta volcada. La puerta trasera de madera se había roto con la caída y el interior estaba en penumbra. Se acercó con cautela, con el cuchillo todavía en la mano. Lo que vio no fue lo que esperaba. No había una bruja vieja y encorvada, ni una criatura temible. Solo una mujer joven, arrodillada en el suelo de la carreta, con las manos atadas a la espalda y los ojos muy abiertos. Estaba rodeada de hierbas secas que se habían desparramado de sus bolsas. Sus ojos no mostraban el terror que él esperaba. Había miedo, sí, pero debajo de él había una calma desafiante. La misma quietud que había mostrado en la plaza del presidio. Lo miró, luego miró los cuerpos de los soldados y luego lo miró a él de nuevo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. El guerrero y la curandera se observaron en el pesado silencio del arroyo, el aire entre ellos, cargado con el olor a sangre, a polvo y al débil y terroso aroma de la salvia. La emboscada había terminado. La verdadera prueba acababa de comenzar. El silencio en el lecho del arroyo no duró mucho. Fue reemplazado por una tensión tan palpable que vibraba en el aire caliente. Una cuerda de arco tensada al máximo. Kael se quedó inmóvil en la entrada de la carreta, su sombra cayendo sobre el ara. El cuchillo todavía goteaba lentamente en su mano, una extensión oscura de su voluntad. Esperaba gritos, súplicas, o tal vez un agradecimiento aterrorizado. No recibió nada de eso. La mujer, el ara, simplemente lo sostuvo con la mirada, sus ojos oscuros e ilegibles, evaluándolo con una intensidad que lo inquietó. Vio en ellos el reflejo de su propia violencia, el brillo de la sangre en su piel, y por un instante se sintió como la bestia que los soldados creían que era. La tensión se rompió cuando él finalmente se movió, subiendo a la carreta volcada. El espacio era reducido, claustrofobizo.
y olía a sudor, miedo y al aroma penetrante de las hierbas de ella. Sin decir una palabra, se arrodilló detrás de ella y cortó las cuerdas que ataban sus muñecas con un solo movimiento rápido y preciso de su cuchillo. Elara se frotó las muñecas, donde la cuerda había dejado marcas profundas y rojas. No le dio las gracias. En lugar de eso, su primera acción fue reunir sus bolsas de lona desparramadas, tocando cada manojo de hierbas y raíces con un cuidado casi reverencial, como si estuviera contando a sus hijos después de un desastre. La pragmática calma de ella era más desconcertante que cualquier arrebato emocional. Kael envainó su cuchillo, pero la amenaza de su presencia no disminuyó. «Escuché un rumor en las montañas», dijo él. Su voz era un gruñido bajo, áspero por la falta de uso y la sed. «Dicen que una bruja de fronteras conoce la cura para la fiebre de la serpiente fantasma. Dicen que conoce el camino a la raíz de sombra». Se detuvo, dejando que las palabras colgaran entre ellos, pesadas como piedras. Elara finalmente se detuvo y lo miró de nuevo, esta vez con un destello de comprensión en sus ojos. «¿Y creíste en los rumores de un hombre desesperado?», respondió ella. Su voz no era débil ni temblorosa, sino clara y con un filo cortante. «Mataste a 6 hombres basándote en un cuento de viejas». Su audacia lo tomó por sorpresa. Nadie, y mucho menos un prisionero recién liberado, le hablaba de esa manera. «Mi hermana muere», dijo Kael, y las palabras salieron con más crudeza de la que pretendía, desnudando la herida que lo impulsaba. «Las ceremonias nos sirven. Los chamanes no tienen respuestas. Tú eres mi última opción». Elara vio la verdad en su rostro, el dolor sin fondo detrás de la furia. Por un momento, su expresión se suavizó, un atisbo de la curandera debajo de la prisionera. «La raíz es real», admitió en voz baja, «pero no es una cura que puedas arrancar de la tierra y dársela como si fuera una baya dulce. Exige un precio. Y el camino hacia ella está protegido». Se puso de pie lentamente, su cabeza casi rozando el techo inclinado de la carreta. Miró a través de la puerta rota hacia los cuerpos de los soldados, y luego al vasto y silencioso desierto que se extendía más allá. «Me has liberado de esta jaula», continuó, su voz recuperando su fuerza, «solo para meterme en otra. El capitán Morales no descansará. Peinará este desierto con cada hombre que tenga. Irá primero a tu aldea, luego rastreará cada pozo de agua, cada cueva. Sola, no sobreviviré ni 3 días». Kael entendió de inmediato. Esto no era una súplica, era una negociación. Él la había venido a exigir, pero ella le estaba mostrando que ambos estaban atrapados en la misma trampa. Él la necesitaba a ella, y ahora, por sus acciones, ella lo necesitaba desesperadamente a él. «Te conozco, guerrero Chiricahua», dijo Elara, sus ojos recorriéndolo, notando los símbolos desvaídos pintados en su brazo. «Conozco tus caminos. Puedes moverte por esta tierra sin ser visto. Puedes encontrar comida donde otros solo encuentran espinas. Puedes llevarme al norte, más allá del alcance de Morales, a través del territorio de tu gente, hasta el paso de las ánimas». Era una demanda, no una petición. Kael sintió una oleada de resentimiento. No había arriesgado todo para convertirse en el guía de una mujer acusada de brujería, pero la imagen de Nita, febril y debilitada, apareció en su mente, borrando su orgullo. «¿Y la raíz?», preguntó él, su voz convertida en un susurro. «Te llevaré a ella», respondió Elara. «Es un desvío peligroso de nuestra ruta, pero te llevaré. Una vez que la tengas en tu mano, me guiarás hacia el norte, sin trucos, sin abandonarme cuando consigas lo que quieres». Se miraron fijamente, sellando el pacto no con un apretón de manos, sino con la intensidad de su mutua y desesperada necesidad. Era un acuerdo nacido de la violencia, a punta de cuchillo, cimentado en la desconfianza. Él no sabía si ella lo estaba guiando a una cura o a una trampa mortal. Ella no sabía si él era un salvador o un captor diferente, que la descartaría en cuanto dejara de serle útil. «Te doy mi palabra», dijo Kael. Aunque la frase le supo extraña, las palabras de honor parecían fuera de lugar en medio de tanta muerte. «Tu palabra no vale nada para mí», replicó Elara con frialdad. «Tu desesperación, sin embargo, es una garantía más fuerte. Mientras tu hermana esté muriendo, yo estaré a salvo». Con eso, salió de la carreta, dejando a Kael solo por un momento con el peso de su pacto. Se habían encadenado el uno al otro, 2 almas solitarias unidas,
no por la confianza, sino por las debilidades del otro. No hubo tiempo para ceremonias ni para un entierro digno. El desierto reclamaría a los muertos a su propia y lenta manera con el sol, los coyotes y los cuervos como únicos ritos funerarios. Cael liberó a las mulas de sus arneses, dándoles una palmada para que se alejaran. Tomó de la carreta solo lo esencial: un odre de agua, una bolsa de pinole y el rifle de un soldado, junto con una cartuchera. Todo lo demás fue abandonado, una ofrenda rota al silencio del arroyo. Se movieron de inmediato, no por el camino, sino adentrándose directamente en el yermo hacia las sierras dentadas que se perfilaban en el horizonte oriental. Cael marcaba el paso, un ritmo implacable y agotador, diseñado para cubrir la mayor distancia posible antes de que su rastro fuera descubierto. Caminaba ligeramente encorvado, sus ojos escudriñando constantemente el terreno, leyendo las historias que contaban las piedras y la arena, buscando el camino que dejara la menor huella. Para él, el desierto era un libro abierto, lleno de peligros y refugios que sabía interpretar. El ara lo seguía en silencio. Su resistencia, sorprendiéndolo, a pesar de su cautiverio, sus pasos eran firmes y seguros, pero mientras Cael leía el paisaje en busca de amenazas de hombres, ella leía un texto completamente diferente. Se detenía brevemente para tocar la hoja de un arbusto de creosota, para observar el vuelo de un halcón o para señalar con un sutil gesto de la barbilla un grupo de rocas donde sabía que el agua de una lluvia pasada podría haberse acumulado. Por ahí no, dijo ella en una ocasión, su voz baja pero firme, mientras Cael se dirigía hacia un paso estrecho entre dos formaciones rocosas. ¿Por qué no?, preguntó él, irritado por la interrupción. Es el camino más rápido. Ella señaló al suelo cerca de la entrada del paso, donde crecía un pequeño y discreto parche de una planta de flores pálidas. Hierba del indio, explicó. Solo crece donde las serpientes de cascabel hacen sus nidos para el invierno. Ese paso estará infestado. Cael se detuvo. Conocía los peligros de las serpientes, por supuesto, pero no esa sutil advertencia de la tierra. Su conocimiento se basaba en el movimiento, en la caza, en la guerra. El de ella en la quietud, en las raíces, en la vida secreta de las cosas que crecían. Él la miró con una nueva pizca de recelo y dio un rodeo, añadiendo una hora a su viaje, pero la desconfianza en su corazón era ahora una mezcla compleja de suspicacia y un respeto a regañadientes. La primera noche la pasaron sin fuego, acurrucados en una oquedad rocosa que apenas los protegía del viento helado que barría las llanuras después del atardecer. Compartieron el pinole y un trago de agua en un silencio tenso. No habían intercambiado más de una docena de palabras en todo el día. Eran dos fantasmas huyendo de otros fantasmas. Cael se sentó de espaldas a ella, vigilando el desierto, iluminado por una luna casi llena. Cada sombra en movimiento era un soldado. Cada aullido de un coyote era una señal de alarma. Sentía la presencia de Morales como una presión física en la nuca, un cazador implacable, cuyo fanatismo no le permitiría rendirse. Se preguntó si había cometido un error catastrófico, y si la mujer mentía, y si la raíz de sombra no existía, y él solo había cambiado la lenta muerte de su hermana por una muerte rápida y violenta en el desierto. Para ambos, la duda era un gusano que le roía las entrañas. Mientras tanto, el ara observaba a Cael. Veía la tensión en sus hombros, la forma en que su mano nunca se alejaba del mango de su cuchillo. Para ella, él no era un salvador, sino una herramienta de supervivencia, una bestia de presa que, por ahora, cazaba en la misma dirección que ella. ¿Qué haría él una vez que tuviera su cura? La palabra de un hombre que había matado a 6 de sus semejantes con tanta facilidad no tenía ningún valor. Su única garantía era, como ella misma había dicho, su desesperación. Pero ¿cuánto duraría? Y si Nita moría antes de que pudieran llegar, ¿qué sería él entonces? ¿Un hombre de honor que cumpliría un pacto hecho con una bruja, o un hombre roto que la vería como la causa final de su fracaso? La desconfianza era su único escudo, el único lujo que podía permitirse. Antes de intentar dormir, sacó de una de sus bolsas una pequeña raíz seca y comenzó a masticarla lentamente. Cael se volvió hacia el sonido. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz llena de sospecha. Raíz de ocotillo, respondió ella. Para la sed y el agotamiento, mantiene el corazón fuerte,
cuando el cuerpo se debilita. Le ofreció un trozo. Él la miró fijamente durante un largo momento, sus ojos tratando de discernir si era una medicina o un veneno. Finalmente, negó con la cabeza y se apartó. No podía permitirse confiar en ella, ni siquiera para aceptar un regalo tan pequeño. Prefirió soportar la sed y el cansancio antes que deberle nada, antes que bajar la guardia un solo instante. El gesto silencioso lo dijo todo. Estaban juntos en esto, pero no eran compañeros. Eran dos enemigos de un enemigo común, atados por una cuerda invisible que podía cortarse en cualquier momento. El tercer día de su huida, el sol era un dios inclemente. El paisaje se había transformado en un laberinto de cañones y pedregales, un terreno traicionero que castigaba cada paso en falso. Kael los guiaba por una cornisa estrecha, con una pared de roca a un lado y una caída de 15 metros al otro. Se movía con la agilidad segura de una cabra montesa, probando cada saliente antes de poner todo su peso sobre él. El ara lo seguía con una concentración silenciosa, sus manos rozando la pared de roca para mantener el equilibrio. Fue entonces cuando la roca bajo el pie de Kael cedió. No fue un gran desprendimiento, solo un trozo de esquisto del tamaño de un plato que se partió con un crujido seco. Perdió el equilibrio por un instante y para evitar caer al vacío, su cuerpo se estrelló contra la afilada pared del cañón. Se recuperó de inmediato, sofocando un gruñido de dolor y siguió avanzando como si nada hubiera pasado. Pero el ara vio la mancha roja que comenzaba a extenderse lentamente por la manga de su camisa de algodón. Justo debajo del hombro, continuaron durante otra hora. Mientras la mancha de sangre se hacía más grande y oscura, Kael comenzó a moverse con una rigidez casi imperceptible, su brazo izquierdo ahora pegado a su costado. Cuando finalmente llegaron a un terreno más seguro, un pequeño rellano a la sombra de un enorme peñasco, el ara se detuvo. «Tenemos que parar», dijo. No era una sugerencia. Kael se volvió hacia ella, con el rostro impasible, pero una fina capa de sudor cubría su frente. «No solo por el calor, no hay tiempo», replicó. «El sol todavía está alto». El ara dejó su atado de hierbas en el suelo. «Una herida infectada en el desierto te matará más rápido que Morales», afirmó con una lógica implacable. «Un hombre con fiebre no puede rastrear, no puede luchar y no puede correr. Un hombre con fiebre es un hombre muerto. Tu hermana no te necesita muerto». Su argumento era tan afilado y pragmático como uno de sus propios cuchillos. Kael la miró. Una lucha silenciosa se libraba en sus ojos entre su orgullo obstinado y la verdad innegable de sus palabras. Finalmente, con un suspiro de frustración, se quitó la bolsa de municiones y se sentó pesadamente. Dándole la espalda, el ara se acercó, no con la vacilación de un extraño, sino con la eficiencia de una curandera que se acerca a un paciente. «Quítate la camisa», ordenó en voz baja. Él dudó, pero el dolor punzante en su brazo lo convenció. Se quitó la camisa con dificultad, revelando un corte feo y profundo que corría a lo largo de su tríceps, lleno de tierra y pequeñas esquirlas de roca. La sangre manaba lentement de la herida. El ara examinó el corte sin inmutarse, abrió una de sus bolsas y sacó un pequeño cuenco de cerámica, un odre de agua y varias bolsitas de tela. Vació el contenido de una de ellas en el cuenco, un polvo grisáceo y de olor punzante. Añadió un poco de agua, mezclándolo con el dedo hasta formar una pasta espesa. «Esto va a arder», le advirtió. Antes de que él pudiera prepararse, ella comenzó a limpiar la herida con un paño empapado en la mezcla. El dolor fue agudo, como si le echaran fuego líquido en el brazo. Kael se tensó. Cada músculo de su espalda se convirtió en piedra, pero no emitió ningún sonido. Mientras trabajaba, el ara le habló. Su voz era un murmullo bajo y monótono, el mismo tono que usaría para calmar a un animal asustado. «Espovo de raíz de yuca», dijo, como si hablara consigo misma. «Limpia la suciedad que no se ve y evita que el espíritu de la putrefacción entre en la sangre». Sus dedos eran sorprendentemente suaves mientras extraían las pequeñas esquirlas de roca de la herida. Kael permaneció rígido. Cada toque de ella era una invasión. No había sido tocado por nadie, excepto en combate. Desde la muerte de su madre, la intimidad forzada del acto era casi más dolorosa que la propia herida. Una vez que la herida estuvo limpia, el ara tomó un puñado de hojas verdes y carnosas de otra bolsa. Las masticó hasta convertirlas en un pulpa y las aplicó directamente sobre el corte. La sensación fue instantáneamente refrescante, un bálsamo fresco que calmó el ardor. «Nopal»,
explicó ella. Cierra la carne y guarda la humedad. Finalmente, cubrió todo con hojas grandes y secas de tabaco del desierto y lo vendó con tiras de tela limpia. El trabajo estaba hecho. El ara se apartó, recogiendo sus cosas. El silencio volvió a caer entre ellos, pero era un silencio diferente. Algo había cambiado. Kael movió el brazo lentamente. El dolor seguía ahí, pero era un dolor limpio, sordo, ya no la quemazón afilada de antes. Miró el vendaje profesional, luego la miró a ella. Por primera vez, su curiosidad superó su desconfianza. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, la pregunta más personal que le había hecho. El ara se detuvo y miró sus propias manos, manchadas con la sangre de él y el jugo de las plantas. Mi abuela decía que cada planta tiene una historia, respondió en voz baja. Una historia sobre cómo vivir y cómo sanar. Solo tienes que aprender a escuchar. Se sentó al otro lado del peñasco, dándole su espacio. Kael se quedó solo, sintiendo el frescor del nopal filtrándose en su herida. No había bajado la guardia, no del todo, pero por primera vez se dio cuenta de que la mujer que lo acompañaba no era solo la guardiana de un secreto que él necesitaba, era algo más. Auguki. A pesar de todo su entrenamiento y fuerza, él no entendía en absoluto. Y esa falta de comprensión, por primera vez, no le provocó ira, sino una profunda e inquietante curiosidad. La curación de su herida le costó a Kael medio día de viaje, un retraso que pesaba en su conciencia como una piedra. A pesar de la eficacia del vendaje de el ara, su brazo estaba rígido y dolorido, un recordatorio constante de su momentánea debilidad y de su creciente e inquietante dependencia de ella para compensar el tiempo perdido, forzó a ritmo, adentrándose en las tierras baldías que se extendían como una piel de lagarto reseca bajo un cielo blanquecino por el calor. Fue al atardecer del cuarto día cuando lo encontraron. No fue Kael, con sus ojos de halcón entrenados para detectar el movimiento de hombres armados. Quien lo vio primero fue el ara. Se detuvo abruptamente, su cabeza inclinada, olfateando el aire como un ciervo que detecta el olor a humo. Espera, susurró. Kael se congeló, su mano instintivamente yendo hacia el rifle que llevaba cruzado a la espalda. ¿Qué? Shiseu il, no hay nada, huele a miedo, respondió ella. Una frase que a Kael le habría parecido una locura chamánica hacía solo unos días. Pero ahora, aprendiendo a confiar en los sentidos de ella como ella confiaba en los de él. Esperu, escudriñando el paisaje, ella lo condujo no hacia adelante, sino hacia un pequeño cañón lateral. Siguiendo ese olor intangible, a medida que avanzaban, el olor se hizo más fuerte, una mezcla agria de sudor rancio, ceniza fría y la inconfundible pestilencia del terror, y entonces lo vieron. Eran los restos de un pequeño campamento de pastores, apenas un refugio de ramas secas y una hoguera apagada. Un par de cabras yacían muertas con las gargantas cortadas, sus cuerpos comenzando a hincharse bajo el sol. Las pertenencias del pastor, una manta, una olla de barro rota, un pequeño ídolo de madera, estaban esparcidas por el suelo, como si un torbellino de violencia hubiera pasado por allí. Kael se acercó con la cautela de un lobo, sus ojos registrando cada detalle. Vio las huellas de botas militares, al menos una docena de hombres, mezcladas con las huellas de sandalias de un solo hombre, arrastradas y desordenadas. El ara se arrodilló, su rostro una máscara de dolor, y recogió un puñado de plumas de águila esparcidas por el suelo. Era un Uedham, dijo en voz baja, un hombre de las arenas, un peregrino. Kael siguió el rastro de las huellas arrastradas hasta un viejo mezquite en el borde del campamento, y allí lo vio. El hombre estaba atado al árbol, su cuerpo, flaco y curtido por el sol, estaba cubierto de cortes y quemaduras. Estaba muerto, pero no había muerto rápido. Kael no necesitaba examinarlo de cerca para saber cómo lo habían torturado. Sabía leer los signos de la crueldad con la misma facilidad con la que leía las huellas de un venado. Lo habían interrogado sobre ellos. El ara se acercó y se quedó de pie junto a Kael. Mirando el cuerpo profanado, no apartó la vista. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una ira fría. Fue ella quien vio el detalle que a él se le había escapado. Demasiado centrado en los signos de la lucha, clavada en el pecho del hombre con un cuchillo, justo sobre su corazón. Había una tosca cruz hecha de 2 ramitas atadas, con una tira de uniforme. No era un símbolo de fe, era una declaración, un mensaje morales.
pronunció Kael, y el nombre sonó como una maldición. Esto ya no era una simple persecución, se había convertido en una cacería sagrada, una cruzada personal. Morales no solo los estaba rastreando, estaba purificando la tierra por la que pasaban, castigando a cualquiera que pudiera haberlos visto, a cualquiera que pudiera ofrecerles ayuda. Los estaba aislando, convirtiéndolos en leprosos en su propia tierra, para que ningún alma se atreviera a darles agua o refugio. El peligro ya no estaba solo detrás de ellos, ahora estaba en todas partes, en el rostro de cada extraño, en cada aldea, en cada pozo. Sin decir una palabra, Kael sacó su cuchillo y cortó las cuerdas que ataban al hombre muerto. El cuerpo se desplomó y él lo depositó suavemente en el suelo. El ara se arrodilló y, con sus dedos, cerró los ojos abiertos del hombre que miraban al cielo sin verlo. Fue un pequeño acto de humanidad. En medio de una barbarie abrumadora, debemos movernos, dijo Kael, su voz urgente. Ahora, antes de que anochezca, no podemos dejarlo así, respondió ella, su voz temblando por primera vez. Es una abominación. Kael la miró, y en ese momento, su desesperación se encontró con la de ella. Comprendió que para ella, abandonar a este hombre, a los carroñeros, era un pecado contra la tierra misma. Con un gruñido de frustración por el tiempo perdido, comenzó a cavar una tumba poco profunda en la arena con su cuchillo y sus manos, trabajando con una velocidad febril. El ara lo ayudó, usando un trozo de corteza para sacar la tierra. Trabajaron juntos en silencio, dos figuras solitarias bajo el cielo, moribundo, enterrando a un extraño cuya única ofensa fue estar en el camino de su cazador. La cruz de ramitas fue lo último que Kael arrojó a la tumba antes de cubrirla. Era un recordatorio brutal de que el hombre que los perseguía no era solo un soldado, era un inquisidor y no se detendría ante nada. Dejaron la tumba sin nombre y se adentraron en la noche, moviéndose con una urgencia renovada y temerosa. La brutalidad de Morales los había marcado, dejando un sabor a ceniza en sus bocas. Kael ya no se guiaba solo por la necesidad de llegar a su destino, sino por el instinto primordial de huir de un depredador, cuya crueldad superaba la de cualquier bestia del desierto. Empujó a ambos hasta el límite de la extenuación, corriendo bajo el manto de estrellas, aprovechando el frío de la noche para cubrir más terreno, pero el desierto tenía sus propios planes, su propio ritmo implacable, que no se doblegaba a la voluntad de los hombres. Cerca de la medianoche, el aire cambió. La brisa seca que había sido su única compañera se detuvo abruptamente y el silencio que cayó fue pesado, expectante. Un olor a tierra mojada y ozono, el aliento de la lluvia, llenó la atmósfera. Kael se detuvo y miró hacia el oeste. En el horizonte, nubes negras y densas se acumulaban con una velocidad antinatural, devorando las estrellas. Un relámpago silencioso iluminó la masa de nubes desde dentro, revelando una panza hinchada y violácea. Tormenta, dijo, la palabra cargada de una gravedad que iba más allá del simple mal tiempo. Una de las fuertes, las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas como monedas de plata, comenzaron a salpicar el polvo a su alrededor. En cuestión de minutos, el aguacero se desató. No era una lluvia que nutría, sino un diluvio que castigaba, un torrente furioso que convertía el suelo seco en un barro resbaladizo y los arroyos en ríos embravecidos. El viento aulaba, arrancando las hojas de los mezquites y lanzando arena que picaba en la piel. Era un bautismo de fuego y agua, un caos que borraba huellas y caminos, pero que también amenazaba con ahogarlos. Por aquí, gritó Kael por encima del estruendo, agarrando a el ara del brazo, un contacto que no era de agresión ni de ayuda, sino de pura necesidad. La condujo a tropezones a través de la cortina de agua hacia una formación de rocas que había memorizado antes. Conocía este tramo de tierra y recordaba una pequeña cueva, apenas un hueco en la piedra, usada por los coyotes. La encontraron justo cuando un rayo partió el cielo con un estruendo ensordecedor, golpeando un saguaro a menos de 100 metros y haciéndolo estallar en una breve y chispeante antorcha. Se apiñaron en el interior de la cueva, empapados hasta los huesos y temblando, no solo por el frío. El refugio era minúsculo, no más grande que una tumba. Apenas había espacio para sentarse sin que sus hombros y rodillas se rozaran. Afuera,
El mundo se había convertido en una furia de agua y viento. Estaban atrapados, aislados. La tormenta creaba una intimidad tan forzada y violenta como la emboscada que los había unido. Durante la primera hora no hablaron. El sonido de la tormenta era abrumador, un rugido constante que hacía inútil cualquier intento de conversación. Se sentaron en la oscuridad, cada uno perdido en sus propios pensamientos, dolorosamente conscientes de la presencia del otro. Kael podía sentir el leve temblor del cuerpo de Elara a su lado. Elara podía oír la respiración controlada de Kael, el aliento de un guerrero que nunca se relajaba del todo. El olor a ropa mojada se mezclaba con el aroma a tierra húmeda y al leve perfume de las hierbas que ella llevaba consigo. Fue en una pausa entre dos truenos cuando Elara habló, su voz sorprendentemente clara en el repentino silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó. La pregunta era tan directa, tan inesperada, que desarmó a Kael. Él la miró en la penumbra, apenas capaz de distinguir la silueta de su rostro. Miedo de la tormenta, replicó, su tono defensivo. Soy un apache. No temo a la lluvia, no de la tormenta, dijo ella suavemente. De no llegar a tiempo, su pregunta no era una acusación, sino una observación. Había visto la febrilidad en su ritmo, la forma en que sus ojos se clavaban constantemente en el horizonte, como si pudiera ver su aldea a través de kilómetros de desierto. El muro de Kael se resquebrajó, la imagen del pastor torturado, la brutalidad de Morales, la furia de la tormenta, y ahora esta simple pregunta. Todo conspiró para erosionar su coraza de guerrero. Ella es como un gorrión, susurró él, y el sonido de su propia voz vulnerable lo sorprendió. Siempre llena de ruido y movimiento, odiaba quedarse quieta. Ahora apenas se mueve. No miraba a Elara, sino a la pared de lluvia que caía más allá de la entrada de la cueva. Cuando mi madre murió, Nita no lloró. Simplemente tomó mi mano y no la soltó durante 3 días, como si temiera que yo también me desvaneciera. Ahora, a veces me mira y no me reconoce. Elara escuchó en silencio, sin ofrecer palabras vacías de consuelo. Simplemente escuchó, permitiendo que sus palabras llenaran el pequeño espacio, dándole un peso y una validez que él mismo no se había permitido sentir. Era la primera vez que hablaba de su hermana, no como una misión que debía completarse, sino como una persona a la que amaba y temía perder. La tormenta rugió de nuevo, pero dentro de la cueva el ambiente había cambiado. El agua había lavado la hostilidad superficial, dejando al descubierto algo crudo y fundamentalmente humano debajo. Por primera vez desde que se conocieron, no eran un guerrero y una bruja atados por un pacto. Eran solo 2 personas, atrapadas en la oscuridad, compartiendo el peso universal del miedo y la frágil esperanza. La vulnerabilidad de Kael colgaba en el aire, un puente tembloroso tendido a través del abismo de desconfianza que los separaba, y en la oscuridad Elara se preguntó si se atrevería a cruzarlo. La tormenta amainó tan violentamente como había llegado. El rugido del diluvio se convirtió en el suave murmullo de miles de arroyos recién nacidos y un aire limpio y frío, cargado con el perfume del desierto lavado. Entró en la cueva. La luna emergió de detrás de las nubes desgarradas, bañando el paisaje goteante en una luz de plata líquida. El mundo parecía nuevo, purificado. Dentro de la cueva, la confesión de Kael había dejado un silencio que ya no era tenso, sino contemplativo. Por primera vez, había una quietud entre ellos que no se sentía como una tregua armada. Kael, sintiéndose expuesto, se levantó y salió de la cueva. Recogió madera de mezquite arrastrada por la corriente, sorprendentemente seca por dentro, y con la pericia nacida de la costumbre, encendió un fuego pequeño y casi sin humo en la entrada del refugio. El calor y la luz parpadeante empujaron la fría oscuridad hacia atrás, creando un círculo íntimo de calidez en la inmensidad de la noche. Regresó a la cueva y se sentó frente a Elara, el fuego danzando entre ellos. Las llamas proyectaban sombras que jugaban en sus rostros, suavizando los ángulos duros y revelando una fatiga que iba más allá del agotamiento físico. Él también perdió a su hija, dijo Elara en voz
baja, rompiendo el silencio. Kael levantó la vista, confundido. ¿Quién? El capitán Morales. Oh, Claruelo. Por eso me odia con tanta ferocidad. No es solo fanatismo, es el veneno de un dolor que se ha agriado. Kael se mantuvo en silencio, escuchando, dándole el mismo respeto que ella le había dado a él. Elara apartó la mirada hacia el fuego, sus ojos reflejando las llamas danzantes mientras se sumergía en el recuerdo. Suhaya. Sofía tenía la misma fiebre. Me llamaron al presidio en secreto. No él, sino su esposa, una mujer desesperada. Llegué y la niña ardía por dentro. Su respiración era como el aleteo de un colibrí atrapado. Supe de inmediato que era la fiebre del espíritu. Conocía una infusión, no la raíz de sombra, pero algo para calmar la fiebre, para darle al cuerpo una oportunidad de luchar. Hizo una pausa, tragando saliva. Le preparé el té de corteza de sos y flor de saúco. Se lo estaba dando a la niña cuando Morales entró. Se puso furioso, me arrancó el cuenco de las manos, lo estrelló contra la pared, me llamó pagana, charlatana, gritaba que la fe y las sangrías del barbero del pueblo la salvarían. Me echó de allí a rastras. Elara abrazó sus rodillas, un escalofrío recorriéndola a pesar del calor del fuego. Esa noche, el barbero le hizo 3 sangrías a la niña para sacarle los malos humores. La debilitó tanto que su corazón se rindió al amanecer. La historia cayó en el silencio, brutal en su simplicidad. Kael comprendió entonces la naturaleza retorcida del odio de Morales. No era solo el dolor de un padre, era la culpa. Necesitaba un demonio, una bruja a la que culpar, porque la alternativa que su propia fe ciega y su arrogancia habían matado a su hija era una verdad demasiado monstruosa para soportarla. El monstruo que los cazaba no era un fanático, era un hombre que huía de sí mismo. Tú también eres un paria, dijo Kael, no como una pregunta, sino como una afirmación. Lo había sentido en su desafío, en su soledad. Elara asintió lentamente. Mi abuela era una curandera respetada. La gente de nuestro pueblo, indios y mexicanos, por igual acudía a ella. Pero cuando los sacerdotes ganaron más poder, el respeto se convirtió en miedo. La medicina de la tierra se convirtió en brujería. Después de que ella murió y yo seguí su camino, me convertí en un recordatorio de lo que habían abandonado. Soy un espejo en el que ven su propia desconexión con la tierra. Es más fácil llamarme bruja que admitir que han olvidado el lenguaje de sus ancestros. Ahora era el turno de Kael de sentirse reflejado. Vio su propia lucha en las palabras de ella. La fe ciega de Morales no era tan diferente de la tradición inflexible de Chateau. Ambos preferían aferrarse a rituales fallidos antes que admitir que no tenían las respuestas. Me llaman Nantangen Sisi, el capitán desobediente, confesó Kael, el apodo saliendo de sus labios con un sabor amargo. El invierno pasado, una partida de guerra de los Nakayes robó algunas de nuestras provisiones de invierno. Los ancianos, incluido Chato, insistieron en 3 días de ceremonias para pedir a los espíritus una visión del camino que debíamos seguir. Yo les dije que el rastro se enfriaría, que la nieve borraría las huellas. Les rogué que me dejaran llevar a un pequeño grupo de guerreros de inmediato. ¿Y qué pasó?, preguntó Elara suavemente. Obedecí, dijo Kael, y la palabra estaba llena de autodesprecio. Participé en las ceremonias. Para cuando los espíritus supuestamente nos dieron su bendición, el rastro había desaparecido. Nunca recuperamos la comida. 2 ancianos y un niño no sobrevivieron al hambre de finales de invierno. Desde entonces, Chato dice que mi impaciencia ofendió a los espíritus y debilitó el ritual. Los otros guerreros me miran con desconfianza. Creen que tengo el veneno de la prisa del hombre blanco en mi sangre. Se miraron a través del fuego parpadeante y por primera vez se vieron el uno al otro sin filtros. Vieron más allá del guerrero y la curandera. Vieron a 2 almas castigadas por desafiar la ortodoxia. 2 personas que creían más en la evidencia tangible de la tierra, un rastro fresco, una raíz sanadora que en los dogmas ciegos de hombres asustados. El pacto de necesidad que habían forjado a punta de cuchillo en el arroyo seco se disolvió en el calor del fuego y en su lugar algo nuevo y mucho más fuerte comenzó a formarse. Ya no estaban unidos por la desesperación del otro, sino por el profundo reconocimiento de la misma herida en el alma del otro. Entonces, dijo Elara, una media sonrisa triste dibujándose en sus labios, somos dos blasfemos huyendo de 2 tipos diferentes de dioses. Kael la miró, y por primera vez, desde que Nita había enfermado,
Sintió un atisbo de algo que no era desesperación ni furia, era comprensión, y en esa comprensión compartida, en ese bautismo de fuego y confesión, nació una alianza verdadera. La empatía nacida en la cueva cambió la dinámica de su viaje. El silencio que los acompañaba ahora era cómodo, una comunicación sin palabras en lugar de una tregua hostil. Se movían como una unidad, anticipando las necesidades del otro. Kael encontraba los caminos más seguros y el Ara encontraba las plantas que les daban energía y aliviaban su agotamiento. La desconfianza no había desaparecido por completo, pero se había retirado a las sombras, reemplazada por una interdependencia que comenzaba a parecerse a la confianza. Habían entrado en las estribaciones de la Sierra de San Luis, una tierra de cañones profundos y bosques de pinos que marcaba la frontera no oficial entre los territorios de varias bandas apaches. Era una tierra de nadie y de todos, un lugar donde los encuentros podían ser amistosos o mortales, dependiendo de las alianzas, las rencillas y la estación del año. Fue al mediodía, mientras seguían el curso de un riachuelo que serpenteaba por el fondo de un cañón, cuando Kael se detuvo en seco, levantó una mano, una señal universal de alto. El Ara se congeló detrás de él, sus sentidos alerta. No se oía nada más que el murmullo del agua y el zumbido de los insectos, pero Kael había percibido algo más, una perturbación en el flujo natural del mundo. No estamos solos, susurró. Unos segundos después, 4 figuras emergieron de entre los pinos en la ladera del cañón. No llevaban las marcas de los Chiricahua, eran mezcaleros, reconocibles por el estilo de sus mocasines y las plumas de halcón en su cabello. Eran cazadores, armados con arcos y lanzas, y sus rostros eran duros e impasibles como la roca que los rodeaba. No mostraron hostilidad abierta, pero su presencia era una barrera tan sólida como una pared de piedra. El líder del grupo, un hombre de mediana edad, con una profunda cicatriz que le cruzaba la mejilla, bajó por la ladera y se detuvo a unos 10 metros de ellos. Sus ojos oscuros pasaron por encima de Kael, reconociéndolo como apache, pero luego se posaron en el Ara y su mirada se endureció. Vio a una inda, una extraña, una mestiza, vestida con ropas de mexicana. Vio a una mujer que no pertenecía a ese lugar. ¿Qué hace un Chiricahua tan al este, tan lejos de su gente?, preguntó el líder en lengua apache, su voz grave. «Why? ¿Por qué viaja con una Nakaye?» Kael dio un paso adelante, colocando su cuerpo ligeramente delante del de el Ara, en un gesto protector casi instintivo. Respondió en el mismo idioma, su tono respetuoso pero firme. «Mi nombre es Kael. Estoy en un viaje para salvar a mi hermana. Ella», dijo, haciendo un gesto hacia el Ara, «es mi guía. Es una Ise Goi, una hacedora de medicinas». El hombre de la cicatriz soltó una risa corta y sin alegría. «Una hacedora de medicinas que huele a los pueblos de los hombres blancos. Hemos escuchado rumores que viajan con el viento, Hiritzahua. Rumores de un soldado llamado Morales que caza a una hechicera mestiza, una mujer que, según dicen, trae la mala suerte donde va». Sus ojos se clavaron de nuevo en el Ara, fríos y acusadores. «Tal vez la fiebre de tus niños no es una casualidad. Tal vez es el precio de caminar junto a ella». El conflicto era claro. Para estos hombres, el Ara era una fuente de contaminación, una posible portadora de desgracia. La alianza de Kael con ella era una violación de las normas, una traición a su propia sangre. Kael sintió el peso de su elección. Podría haberla presentado como su prisionera, una herramienta que planeaba descartar. Hubiera sido la salida fácil, la mentira que los mezcaleros habrían aceptado, pero al mirar de reojo a el Ara, al ver la calma desafiante en su rostro, mientras entendía la esencia de la conversación por el tono y las miradas, supo que no podía hacerlo. El pacto que habían hecho en la cueva, sellado con historias y vulnerabilidad, era más fuerte que la antigua desconfianza entre tribus. «Su conocimiento es mi única esperanza», replicó Kael, su voz resonando con una convicción que sorprendió, incluso a sí mismo. «Los espíritus han estado en silencio. Las ceremonias de nuestros chamanes no han funcionado. Si la tradición nos deja morir, entonces buscaré la vida más allá de la tradición». Su declaración fue una blasfemia, un desafío directo a todo lo que un guerrero apache debía respetar.
El hombre de la cicatriz estrechó los ojos, vio la desesperación en Kael, pero también vio algo más, un honor retorcido, una lealtad a esta extraña que no podía entender. El paso por nuestras tierras tiene un precio, dijo el mezcalero, cambiando de táctica, especialmente para aquellos que viajan en compañía tan cuestionable. Kael sabía lo que quería: comida, armas, cualquier cosa de valor. Descolgó el rifle del soldado de su espalda, el arma que había sido su única defensa contra Morales. Lo sostuvo horizontalmente frente a él. «Tengo esto», dijo, «y mi cuchillo. La vida de mi hermana vale más que el acero o la pólvora». El mezcalero miró el rifle, un arma valiosa en esa tierra salvaje. Luego miró a Kael, desarmándose voluntariamente, poniendo su vida y la de la mujer en manos de extraños por una cuestión de honor. El hombre de la cicatriz permaneció en silencio durante un largo minuto, sopesando al Chiricahua. Finalmente, asintió lentamente. «Un hombre que valora tanto la vida de su hermana no es un hombre sin honor, aunque sus caminos sean extraños», declaró. «Quédate con tu arma. La necesitarás si los rumores sobre el soldado son ciertos». Hizo un gesto a sus hombres, y tan silenciosamente como habían aparecido, se retiraron entre los árboles. «Pero date prisa. Kael el Chiricahua», dijo el líder como advertencia final. «El aire de estas montañas se está volviendo peligroso. No eres el único que ha escuchado hablar de la bruja y la raíz que busca». Con eso, desapareció, dejando a Kael y el Ara solos de nuevo en el silencio del cañón. El Ara lo miró, y en sus ojos había una emoción nueva, una que él nunca había visto antes, una gratitud profunda y sin palabras. Él no solo la había protegido, la había defendido, había pagado el precio del paso no con un rifle, sino con su propia convicción, solidificando su alianza frente al mundo. La advertencia del mezcalero inyectó una nueva urgencia a su viaje. La noticia de su búsqueda se estaba extendiendo como semillas en el viento. Un conocimiento peligroso que podía atraer no solo a Morales, sino a otros que pudieran codiciar el poder de la raíz de sombra. Durante 2 días más se adentraron en las montañas, siguiendo a El Ara, quien ahora lideraba el camino con una certeza silenciosa. Kael se convirtió en su sombra, su guardián, mientras ella leía signos que para él eran invisibles. Lo guió a través de senderos de ciervos y cauces de arroyos olvidados, ascendiendo a una región de la sierra tan remota y escarpada que parecía que ningún humano la había pisado en generaciones. El aire se enrareció y se llenó del aroma penetrante de los pinos y la tierra húmeda. Había una quietud aquí, una sensación de antigüedad que hacía que los problemas de los hombres parecieran pequeños e insignificantes. Finalmente, al atardecer, el Ara se detuvo al borde de un precipicio. Abajo, oculto a la vista, hasta ese mismo momento, se abría un cañón estrecho y profundo, un corte en la tierra tan perfecto que parecía hecho por un cuchillo gigante. A diferencia de las áridas paredes de roca de los otros cañones, este estaba cubierto por una alfombra de un verde imposiblemente exuberante. Una cascada delgada como un velo de novia caía desde la pared opuesta, alimentando un pequeño arroyo que brillaba en el fondo y llenando el aire con un murmullo constante. El viento, al pasar por las extrañas formaciones rocosas de la entrada, creaba un sonido suave y melódico, como si las piedras mismas estuvieran susurrando. «El cañón de los susurros», dijo el Ara, su voz apenas más alta que el sonido del viento. «Mi abuela me trajo aquí una sola vez. Cuando era niña, dijo que es una de las cicatrices que quedaron de cuando la tierra todavía era joven y respiraba fuego». Kael miró hacia abajo, sobrecogido. Como guerrero, conocía cientos de lugares secretos, escondites y atalayas, pero ninguno se sentía como este. Este lugar no era simplemente un escondite. Se sentía vivo, consciente. Había un poder aquí, una energía que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Era un lugar sagrado, y la sensación lo invadió con una certeza tan absoluta como el peso de su cuchillo en el cinturón. «La raíz está ahí abajo», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. El Ara asintió. «Crece solo aquí, en la sombra de la pared norte, donde la luz del sol del mediodía nunca la toca directamente. La tierra aquí es diferente, está llena de memoria». Descendieron por un sendero empinado y apenas visible, y a cada paso que daban, la temperatura bajaba,
y los sonidos del mundo exterior se desvanecían, reemplazados por los susurros del cañón. El fondo del cañón era como entrar en otro mundo. Helechos gigantes crecían en la sombra de los álamos, y el aire era espeso y fragante con el olor de la vegetación en descomposición y las flores nocturnas que ya comenzaban a abrirse. El murmullo del agua y el viento lo envolvía todo. Aquí, el Ara era diferente, se movía con una gracia y una confianza que él no le había visto antes. Ya no era la fugitiva ni la prisionera, era una sacerdotisa en su templo, tocaba las cortezas de los árboles con reverencia y susurraba palabras en una lengua que Kael no reconoció, ni apache ni española, sino algo mucho más antiguo. Este lugar exige respeto, le dijo. Su voz seria, no puedes venir aquí con la violencia en tu corazón, la tierra lo siente. Se defiende. Kael entendió, envainó su cuchillo y apoyó el rifle contra una roca. Se sentía extrañamente desnudo sin sus armas, pero también liberado. La furia y la desesperación que lo habían impulsado durante tantos días comenzaron a disiparse, lavadas por la paz abrumadora del cañón. Era como si el propio lugar le estuviera quitando el veneno del mundo exterior. Siguieron el arroyo, caminando sobre un lecho de musgo suave como una alfombra. El Ara se detuvo junto a una pequeña gruta en la pared del cañón, de la que goteaba agua de manantial. Bebe, le indicó. El agua era increíblemente fría y pura, con un sabor mineral que parecía revitalizarlo desde adentro hacia afuera. Mientras bebían, Kael notó por primera vez lo agotada que estaba el Ara. Había ojeras oscuras bajo sus ojos y, a pesar de su serenidad, un temblor casi imperceptible en sus manos. El viaje la había agotado tanto como a él. Cuando tengamos la raíz, dijo él en voz baja, descansaremos aquí un día entero antes de partir. Ella lo miró, sorprendida por su consideración. Una pequeña y genuina sonrisa, la primera que él había visto, tocó sus labios. La tierra proveerá, dijo simplemente. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban, llenando el cañón de una luz púrpura y mágica. Estaban cerca. El final de su búsqueda estaba a su alcance. Un pensamiento que debería haberlo llenado de triunfo. En cambio, mientras observaba la imponente belleza del cañón y la tranquila reverencia de la mujer a su lado, sintió una extraña melancolía, como si estuviera a punto de perturbar algo antiguo y perfecto. El crepúsculo se cernía sobre el cañón de los susurros, sumergiendo el fondo en un mar de sombras azules y púrpuras. La atmósfera de asombro se había intensificado, convirtiéndose en una tensión reverente. Guiados por la memoria de El Ara y una especie de instinto ancestral, llegaron a la base de la pared norte, una imponente cara de granito negro que goteaba constantemente humedad, manteniendo el aire fresco y el suelo perpetuamente húmedo. Fue allí, en una grieta protegida por las raíces nudosas de un viejo sabino, donde la encontraron. La raíz de sombra no se parecía a nada que Kael hubiera imaginado. No era una simple planta, sino un crecimiento extraño y hermoso. Un conjunto de hojas de un verde tan oscuro que era casi negro se desplegaba en espiral desde un punto central, y de su corazón brotaba una única y pálida flor casi luminiscente en la penumbra, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La planta entera parecía vibrar con una energía silenciosa, una vida concentrada. El Ara se arrodilló ante ella, no como una recolectora, sino como una devota. Sacó de su bolsa un pequeño cuchillo de obsidiana, no de acero, y comenzó a murmurar palabras suaves, pidiendo permiso a la tierra y al espíritu de la planta. Kael se mantuvo a distancia, observando. Sintiendo que era un intruso en un ritual sagrado, la vio cavar con cuidado alrededor de la base. Sus movimientos eran los de una partera, ayudando en un nacimiento. Todo su ser estaba concentrado en esa única tarea. La esperanza, pura y abrumadora, surgió en el pecho de Kael. Una sensación tan intensa que casi dolía. Lo habían logrado. Estaba allí. La cura para Anita estaba a solo unos centímetros de sus manos. En ese momento de triunfo silencioso, la paz del cañón se hizo añicos, conmovedor. La bruja rezando a sus ídolos de barro, la voz resonó desde lo alto de la pared del cañón, fría y afilada, profanando el aire sagrado. Kael se giró en un instante, su cuerpo tensándose como la cuerda de un arco. Olli, recortado contra el último resquicio de cielo iluminado, estaba el capitán Morales, y no estaba solo. A ambos lados Gieo, apostados en el borde del cañón, había al menos 10 de sus hombres, con los rifles apuntando hacia abajo.
cabo. Estaban atrapados. La advertencia del mezcalero había sido cierta. Morales, en su fanática persecución, los había seguido hasta el fin del mundo. «Dejen la raíz y suban con las manos en alto», ordenó Morales, su voz amplificada por la acústica del cañón, «y quizás Dios, en su infinita misericordia, les conceda una muerte rápida». El ara se congeló, con el cuchillo de obsidiana a medio camino de la raíz. El terror, frío y paralizante, finalmente rompió su compostura. Miró a Kael, sus ojos muy abiertos, reflejando el pánico de un animal acorralado. Kael sintió una oleada de furia tan pura que lo dejó sin aliento. La rabia por la profanación de este lugar sagrado se mezcló con el instinto protector que había crecido hacia el ara. Su mano se movió instintivamente hacia donde debería haber estado su cuchillo, pero solo encontró el vacío. Había dejado sus armas en la entrada. Un error fatal. Toma la raíz y corre. Le susurró el ara con urgencia. Usa la cascada como cobertura. Conoces el terreno mejor que ellos. Puedes escapar. Era una sentencia de muerte para ella, pero se la estaba ofreciendo. Le estaba dando lo que él había venido a buscar. Kael la miró, luego a la raíz, luego a los hombres de arriba. Su mente se aceleró. Podía hacerlo. Podía coger la raíz y desaparecer en las sombras. Era la razón por la que había matado, por la que había viajado, por la que se había convertido en un renegado. La vida de Nita estaba allí. En esa grieta era la elección lógica, la elección del guerrero que cumple su misión. Morales pareció leer sus pensamientos. Piénsalo bien. Apache. Gritó, una nota de burla en su voz. Tu misión ha terminado. Has encontrado tu cura. Vas a morir por ella. Por una mestiza que comercia con el diablo. Tómala. Te doy mi palabra de soldado de que te dejaremos ir. Mi único asunto es con la bruja. La oferta colgó en el aire, tentadora y venenosa. Era la salida que no merecía, una traición que le salvaría la vida y cumpliría su promesa a su hermana. Kael miró el rostro de el ara. Vio el miedo, pero también vio la resolución con la que le ofrecía su propia vida. Recordó su calma mientras curaba su herida, su empatía junto al fuego, la forma en que había defendido su humanidad frente a los mezcaleros. Su pacto había comenzado como una transacción comercial forjada en la violencia, pero se había transformado en algo más. La palabra que le había dado en el arroyo, la que ella había dicho que no valía nada, de repente se convirtió en lo único que importaba. Su desesperación por salvar a su hermana ya no era la única garantía. Ahora estaba su honor. Miró a Morales, y una calma fría y letal se apoderó de él. Lentamente se agachó, no para coger la raíz, sino para recoger una piedra del tamaño de su puño. Luego se puso de pie, junto a el ara, colocando su cuerpo entre ella y los rifles de arriba. Tu palabra no vale nada, soldado, gritó Kael, su voz resonando en el cañón con un poder y una claridad que sorprendieron a todos. Y tu Dios no tiene jurisdicción en esta tierra. La elección estaba hecha. No había elegido la raíz, no había elegido la misión, había elegido a la persona, había elegido la lealtad. El pacto de necesidad se había sellado finalmente, no con palabras, sino con un acto de sacrificio. El rostro de Morales se contrajo en una máscara de furia insolente. Entonces, muere con ella. Levantó la mano para dar la orden de disparar. En ese instante, Kael arrojó la piedra con una fuerza y precisión asombrosas. No apuntó a un hombre, sino a un precario saliente de roca, cerca de donde estaba el capitán. La piedra golpeó con un fuerte crack, desatando una pequeña avalancha de rocas y tierra. No fue suficiente para herir a nadie, pero fue la distracción que necesitaban. Un segundo de caos en el que la vida y la muerte pendían de un hilo. El estruendo de la pequeña avalancha fue el disparo de salida de una carrera desesperada por la vida. En el instante en que los soldados se encogieron instintivamente para protegerse del polvo y las rocas que caían, Kael agarró a el ara por la muñeca. Ahora, gritó, y la arrastró hacia la cascada. Los primeros disparos de rifle resonaron en el cañón. Las balas rebotaban en las rocas a su alrededor, llenando el aire con el zumbido de la muerte. No corrían por terreno abierto, sino que se zambulleron directamente detrás del velo de agua. El frío fue un shock brutal, pero la cascada les proporcionó una cobertura perfecta, ocultándolos de la vista de los tiradores de arriba. Detrás de la cortina de agua había una cornisa resbaladiza
resbaladiza y cubierta de musgo, apenas lo suficientemente ancha para una persona. «Sígueme», le gritó Elara al oído. Su voz, compitiendo con el rugido del agua, ahora estaba en su elemento. Mientras Kael la había guiado por el desierto, ella lo guió a través de los secretos del cañón. La cornisa conducía a un túnel natural formado por el agua, un pasaje oscuro y húmedo que serpenteaba a través de la pared de roca. Emergieron 50 metros más abajo, empapados y jadeando, cerca de donde Kael había dejado sus armas. Morales, enfurecido por el engaño, Lodru Urdanesh, la mitad de ustedes, bajen por el sendero, la otra mitad, cúbranlos desde arriba, no pueden escapar. Kael no perdió un segundo. Cogió su rifle, su cuchillo y su tomahawk. La sensación familiar del acero en sus manos le devolvió una parte de su poder. «No podemos luchar contra 10», dijo Elara, con la respiración entrecortada. «No tenemos que hacerlo», respondió Kael, sus ojos fijos en los soldados que comenzaban a descender torpemente por el sendero. «Esta es su tierra», dijo él, mirándola. «Dime cómo lucha». Una comprensión feroz brilló en los ojos de Elara. Asintió y señaló hacia un denso matorral de enredaderas espinosas cerca de la base del sendero. «Uña de gato», dijo. «Atrapa la ropa y desgarra la carne. Si los empujas allí». Kael no necesitó más. Se movió como una pantera, usando las sombras y las rocas como cobertura. El primer soldado que llegó al fondo del cañón no supo qué lo golpeó. Kael lo embistió desde un lado, no para matarlo, sino para usar su impulso, lanzándolo directamente al matorral de espinas. El grito de dolor y sorpresa del hombre creó la distracción perfecta mientras los otros miraban a su compañero atrapado. La primera flecha improvisada de Kael, una rama afilada disparada desde su arco, encontró el muslo de otro. La batalla se convirtió en una danza letal. Kael era el depredador, atacando y desapareciendo, mientras Elara era la estratega silenciosa. Ella le señalaba las rocas cubiertas de un musgo resbaladizo como el hielo, los nidos de avispas ocultos en las grietas, las plantas cuya savia lechosa podía cegar temporalmente. No era una damisela en apuros, era el espíritu del cañón mismo. Volviendo el terreno contra los invasores, 3 soldados cayeron por las tácticas de guerrilla, heridos, incapacitados, no necesariamente muertos. Los disparos desde arriba se volvieron erráticos. Sus compañeros temían darle a los suyos. Viendo que estaba perdiendo el control, Morales tomó una decisión desesperada y fanática. Dejando a sus hombres restantes arriba, comenzó a descender solo, con su sable y su pistola en mano, su rostro una máscara de odio puro. «A mí, cobarde», gritó, su voz rebotando en las paredes de roca. «Enfréntate a mí como un hombre». Kael aceptó el desafío. Salió de las sombras y se encontró con Morales en un pequeño claro cerca del arroyo. El enfrentamiento final había llegado. Era la encarnación de 2 mundos en colisión. Morales, rígido en su uniforme, moviéndose con la disciplina formal de la esgrima europea. Y Kael, descalzo, con el torso desnudo, moviéndose con la fluidez impredecible de la naturaleza. El choque del sable contra el tomahawk resonó en el aire. Morales era un espadachín experto. Su hoja era un destello de luz mortal, pero luchaba contra el hombre y esperaba que el terreno se comportara. Kael luchaba con el terreno, usándolo como un aliado. Saltaba sobre rocas resbaladizas con una agilidad que Morales no podía igualar. Se agachaba detrás de los árboles, obligando al capitán a exponerse. La pistola de Morales rugió una vez. La bala arrancó un trozo de corteza del árbol donde Kael se había cubierto. Descartando el arma vacía, Morales se lanzó con una furia total. Por un momento, su habilidad superior con la espada pareció darle la ventaja. Logró desarmar a Kael de su tomahawk, que salió volando y aterrizó en el musgo. Con Kael armado solo con su cuchillo, Morales presionó su sable buscando el golpe final. «Morirás por tu blasfemia», siseó. Fue entonces cuando Elara actuó. No gritó, ni interfirió directamente. Desde el borde del claro, arrojó un puñado de algo que parecía polvo amarillo a una pequeña fogata que aún ardía de un campamento anterior. Eran esporas de un hongo local, y al contacto con el fuego,
estallaron en una nube de humo espeso e irritante que se dirigió directamente hacia Morales. El capitán tosió violentamente, sus ojos llorando, cegado por un instante, un solo instante. Fue todo lo que Kael necesitó, no para apuñalarlo por la espalda, sino para recuperar el equilibrio. Morales, enfurecido y medio ciego, se abalanzó hacia adelante, tropezando con una raíz expuesta que el ara le había señalado a Kael con la mirada momentos antes. Su tobillo se torció con un chasquido audible y cayó pesadamente de rodillas en el borde del arroyo. Su sable salpicando el agua, Kael se paró sobre él, no con su cuchillo, sino con el tomahawk recuperado. Morales lo miró desde el suelo. Su odio finalmente reemplazado por una chispa de miedo. No fue la espada, ni la bala, ni la fuerza bruta lo que lo había derrotado. Había sido la tierra misma, la que había despreciado y profanado, la que se había aliado con sus enemigos, la justicia del desierto. Kael levantó el tomahawk, la catarsis de mes de huida, de miedo por su hermana, de ira contra la injusticia, se concentró en ese único momento. El arma descendió y el eco del golpe final resonó en el cañón. Antes de ser absorbido por el eterno susurro del viento y el agua, arriba, los soldados restantes, al ver caer a su líder, vacilaron, se desmoralizaron y comenzaron una retirada desordenada. La batalla había terminado. Kael se quedó de pie, yadeando, el cuerpo cubierto de sudor y sangre ajena, el tomahawk pesado en su mano. El ara se acercó a él lentamente y puso una mano suave sobre su brazo tembloroso. No dijeron nada. No era necesario. En el silencio sagrado del cañón, rodeados por sus enemigos derrotados, finalmente estaban a salvo. La catarsis no fue solo la victoria, sino la comprensión de que habían sobrevivido juntos, no como un guerrero y su guía, sino como dos partes de un mismo espíritu de lucha. La adrenalina de la batalla se desvaneció, dejando tras de sí un silencio pesado, casi ensordecedor. En el cañón de los susurros, el air, que minutos antes vibraba con gritos y disparos, ahora solo llevaba el murmullo eterno del agua y el viento. Kael no sintió el júbilo de la victoria, solo un profundo y agotador vacío. El cuerpo de Morales yacía en la orilla del arroyo, una figura extraña y fuera de lugar en su uniforme europeo, siendo lentamente reclamado por la tierra que había intentado conquistar. Juntos, Kael y el ara se acercaron de nuevo a la grieta, en la roca donde la raíz de sombra esperaba, su pálida flor brillando en la creciente oscuridad como una pequeña luna cautiva. La violencia de los últimos momentos había profanado el santuario y el acto de tomar la raíz ya no se sentía como un ritual sagrado, sino como el saqueo de una tumba, con manos que ahora temblaban por el agotamiento y la reacción nerviosa. El ara terminó de desenterrar la raíz. Era más grande de lo que parecía, un tubérculo nudoso y oscuro que se asemejaba a un corazón humano petrificado. La envolvió con sumo cuidado en un paño húmedo y la colocó en lo más profundo de su bolsa. Un tesoro ganado a un costo terrible. No hablaron. No había nada que decir. La brutalidad de lo que habían hecho para obtener esa cura pesaba sobre ellos, tiñendo su logro con el color de la sangre y el luto. El viaje de regreso fue un borrón silencioso y sombrío. La amenaza de Morales había desaparecido, pero fue reemplazada por una nueva y devoradora ansiedad. Una carrera contra el tiempo y la fragilidad de la vida de una niña se movían con una eficiencia sombría, compartiendo la carga de la esperanza y el miedo. El respeto mutuo que se habían ganado era ahora su único refugio, una comprensión silenciosa que les permitía seguir adelante a través del agotamiento. Cuando finalmente llegaron a las afueras de la aldea Chiricahua, 2 días después, no hubo gritos de bienvenida. El campamento estaba sumido en una quietud antinatural. El silencio del miedo y la enfermedad. Un par de guerreros los interceptaron en el sendero, sus rostros demacrados y llenos de sospecha, pero se hicieron a un lado cuando vieron la determinación de acero en los ojos de Kael. La noticia de su llegada se extendió y la gente salió de sus wickiups, no para celebrar, sino para observar sus rostros, una mezcla de curiosidad y temor. La presencia de el ara, la inda mestiza, era como una chispa cerca de un polvorín. El chamán Chato los confrontó frente al wickiup de Kael, su rostro una máscara de desaprobación. «Has traído a esta extraña a nuestro hogar, Kael»,
dijo, su voz resonando con la autoridad de la tradición. Has derramado sangre y has seguido los susurros de una hechicera en lugar de las voces de los espíritus. Kyle, el hombre que había huido de esta misma confrontación, ahora se mantuvo firme. Los espíritus estaban en silencio y los niños morían. Respondió, su voz tranquila pero inquebrantable: he traído una medicina, no una maldición. Se hizo a un lado, cediendo el paso a Elara. Ella es una curandera. Déjenla trabajar. Fue la prueba final de su fe en ella. Frente a toda su gente, le entregó el destino de su hermana. Chatto se burló, pero no interfirió. Un gesto que era tanto una concesión a la desesperación de Kael como una sentencia. Sí, él afalaba. Ambos serían condenados. Elara entró en la penumbra del Wiccup, donde Nita yacía, su respiración apenas un hilo. Kael se quedó de guardia en la entrada, un centinela protegiendo el único ritual que ahora importaba. Durante horas, Elara trabajó. Molió un pequeño trozo de la raíz amarga con una piedra de río, mezclando el polvo con agua de manantial y miel para ocultar su sabor. El proceso era metódico, reverent, no era magia, era medicina. Con una paciencia infinita, le administró la mezcla a la niña, una gota a la vez, pasándola por sus labios resecos. El resto de la aldea esperaba afuera. Un jurado silencioso reunido en la penumbra pasó la noche. Elara no se apartó del lado de Nita, cambiando los paños húmedos en su frente, susurrándole palabras suaves y tranquilizadoras. Su presencia era una vigilia constante y esperanzada. Kael permaneció en la entrada, sin dormir. Cada tos superficial de su hermana, cada gemido febril, era una tortura. Habían ganado la batalla en el cañón, pero sentía que la verdadera guerra se estaba librando en esa pequeña y oscura habitación. El alivio, cuando llegó, no fue un trueno, sino un susurro. Justo antes del amanecer, Elara salió del Wiccup. Estaba pálida y exhausta, pero sus ojos se encontraron con los de Kael, y en ellos había un destello de luz. La fiebre está cediendo, dijo en voz vaga. Kael entró de un salto. Puso su mano en la frente de Nita. Por primera vez en semanas, no ardía como una brasa. Estaba caliente, pero era el calor de la vida, no el fuego de la enfermedad. Mientras la observaba, los ojos de Nita se abrieron. No estaban vidriosos ni perdidos. Lo miraron, y por un instante hubo un destello de reconocimiento. Kael, susurró, su voz apenas audible, antes de volver a caer en un sueño profundo y sanador. Era solo una palabra, pero fue suficiente. La victoria era real, pero agridulce. El precio había sido terrible. La raíz era amarga, y el camino de regreso a la normalidad sería largo, pero en ese momento, en el alivio tembloroso de una fiebre que cedía, había esperanza. La primera luz del alba que se filtró en el Wiccup no solo trajo un nuevo día, sino el comienzo de una nueva era para la aldea. La recuperación de Nita, Oklonta, fue constante y segura. En los días siguientes, Elara, con la ayuda reacia pero obediente de las otras madres, preparó y administró la medicina de la raíz de sombra a los otros 4 niños que sufrían de la fiebre del espíritu. Uno a uno, sus fiebres cedieron, y la quietud mortal que había atenazado al campamento fue reemplazada gradualmente por el sonido olvidado de la risa débil de un niño, el murmullo de las conversaciones esperanzadas. Elara ya no era la inda hechicera. Se convirtió simplemente en la curandera. Las mujeres le traían ofrendas de comida. Los guerreros la saludaban con un gesto de cabeza respetuoso. Chatto, el chamán, la observaba desde la distancia, su rostro impasible, pero ya no había hostilidad en su mirada. Solo el desconcierto de un hombre que ha sido testigo de un poder que sus rituales no podían igualar. Kael, por su parte, encontró su lugar en la tribu completamente alterado. Ya no era Nantan Gensisi, el capitán desobediente, ni un paria consumido por la desesperación. Se había convertido en un hombre que había viajado al borde del mundo de los espíritus y había regresado con una cura. Su acto de desafío no lo había condenado, lo había validado. Su lealtad a Elara frente a los mezcaleros y su disposición a sacrificarlo todo en el cañón se convirtieron en una nueva leyenda susurrada alrededor de las fogatas. Había ganado un nuevo tipo de honor, uno forjado en la desobediencia y la fe en una persona, no en una tradición. Una tarde, una semana después de su regreso, mientras observaba a Nita, ahora sentada y tejiendo una pequeña figura con hierbas bajo la tutela de Elara, sintió una paz que no había conocido
en años, su misión estaba cumplida. Su hermana estaba a salvo. Más tarde, esa misma noche, buscó a Elara. La encontró en el borde de un acantilado que dominaba el valle, mirando hacia el norte, hacia las vastas tierras que se extendían bajo un manto de estrellas. El pacto estaba cumplido. Él estaba en casa y ella era libre. La tensión que los había unido se había disuelto, dejándolos con una pregunta silenciosa y abrumadora. ¿Y ahora qué? El paso de las ánimas está a 3 días de camino hacia el norte, dijo Kyle, su voz rompiendo suavemente el silencio. Puedo llevarte al amanecer. Estarás a salvo allí, lejos de... Todo esto era la oferta que su pacto exigía, el final lógico de su viaje. Elara no se giró para mirarlo. Continuó observando el horizonte lejano. ¿Y tú, Kyle?, preguntó en voz baja. ¿Volverás a ser el guerrero que eras? Kyle pensó en ello, en la rutina de la casa, en los consejos de guerra, en el lento ritmo de la vida tribal. Vi morir a un hombre bueno, porque se cruzó en nuestro camino, dijo, y maté a un hombre malo que se escondía detrás de un dios. Vi la fe ciega casi matar a mi hermana, y vi la sabiduría de una sola hoja salvarla. No creo que pueda volver a ser el que era. Finalmente, Elara se volvió hacia él. A la luz de la luna, sus ojos brillaban con una emoción profunda y serena. Mi hogar era un recuerdo de mi abuela y una colección de plantas en una bolsa. Dijo, el capitán Morales quemó el pueblo donde nací. No hay nada para mí al norte, solo más lugares donde seré una extraña. Se quedaron en silencio, el peso de sus pasados y la inmensidad de su futuro, convergiendo en ese único momento. En el acantilado estaban libres de sus perseguidores y de su desesperación, pero también estaban libres de las vidas que habían conocido antes. Eran 2 raíces arrancadas de la tierra, unidas por una tormenta. Mi abuela decía que algunas plantas no pueden crecer solas, susurró Elara. Necesitan las raíces de otras a su alrededor para sostenerse, para compartir la fuerza de la tierra. Kyle la miró, y en su rostro vio no a la bruja, ni a la curandera, ni a la fugitiva, sino a la única persona en el mundo que entendía las cicatrices de su alma. Se acercó y tomó su mano, no la mano de una extraña, sino la de una compañera. Entonces, dijo él, su voz firme con una nueva certeza, no te vayas al norte. No fue una orden ni una súplica, sino una simple declaración de un hecho, una verdad que ambos habían llegado a comprender. No necesitaban un destino, se habían convertido en el destino del otro. Juntos se dieron la vuelta, ya no mirando hacia sus pasados, separados en el sur, o sus futuros inciertos en el norte, sino hacia la aldea que se extendía abajo, un lugar que ambos, a su manera, habían ayudado a sanar. No sabían lo que les depararía el futuro, pero por primera vez no importaba. Eran 2 blasfemos, 2 renegados, 2 supervivientes, y en la tierra de los apaches, bajo la atenta mirada de las estrellas, comenzarían a echar nuevas raíces. Juntos,